días, soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy hablaremos sobre la fecundación in vitro. Para ello nos acompaña el doctor Davalillo. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Buenos días, Mireia. Pues para quien no lo conozca, el doctor Davalillo es médico especialista en reproducción asistida, con más de 15 años de experiencia y sobre todo en tratamientos de fertilidad. Actualmente, desde 2012, ¿no?, dirige el centro IGI y es un centro donde hay muchos casos de éxito, sobre todo de pacientes con casos a lo mejor más complicados. Y hoy nos acompaña él para poder hacerle unas cuantas preguntas sobre la fecundación in vitro. En primer lugar, sería preguntarle qué es la fecundación in vitro. Vale, la fecundación in vitro consiste en un procedimiento que realmente lo que estamos buscando es en el laboratorio, es decir, fuera de nuestro cuerpo, conseguir fecundar un ovocito con un espermatozoide. Entonces, vamos a decir, la fertilidad o la infertilidad no es algo nuevo, es algo que convive con la especie humana desde el principio de los tiempos. Y en los años 80 fuimos capaces de conseguir realmente estimular a la primera chica, sacar o extraer esos ovocitos del cuerpo y esos ovocitos fecundarlos en el laboratorio, en unas placas, evolucionar esos embriones durante una serie de días y luego introducir esos embriones en el útero de la mujer. Entonces, este es el proceso, vamos a decir, más básico o más esquemático que podríamos decir que ¿qué es una fecundación in vitro? Sería estimular, extraer esos ovocitos, fecundarlos y luego reintroducir los embriones que se han generado en función de sus categorías y características en el útero para conseguir un embarazo. Es decir, que lo que solventa o vamos a decir, una de las ventajas que puede tener es que en ocasiones en donde no se consigue generar esos embriones por diferentes motivos, pues en la in vitro lo conseguiríamos. Vale. Evidentemente, desde los años 80, ahora que han pasado prácticamente 40 años, la tecnología ha ido avanzando muchísimo y ahora se hace microinyección espermática, se hacen estudios de genética, los laboratorios son mucho más avanzados, tenemos, vamos a decir, prácticamente la cinemática entera desde que se fecunda el embrión hasta que lo llevamos al estadio de blastocisto, que es lo más grande que se puede llegar a conseguir en un laboratorio, que son los días 5, días 6. Tenemos tecnología de inteligencia artificial para seleccionar los mejores embriones en función, vamos a decir, de los pasos que hayan tenido a la hora de dividirse. Bueno, evidentemente la tecnología ha ido avanzando y, vamos a decir, de esa fecundación in vitro, vamos a decir, clásica a lo que existe a día de hoy hay un mundo, pero el concepto básico sería lo mismo, simplemente que, bueno, pues con mejoras que van ocurriendo. ¿Quiere comentar alguna de estas mejoras en cuanto al proceso o ya quedaría más o menos de la misma manera? Sí, bueno, a ver, yo creo que una de las grandes mejoras probablemente que hayamos tenido hayan sido la microinyección. Es decir, el ser capaces de coger el ovocito y no dejar simplemente unos espermatozoides alrededor, sino elegir un espermatozoide concreto e introducirlo dentro del óvulo. Luego diría que el siguiente gran paso ha sido los diagnósticos genéticos, es decir, ver no solo si el embrión se estaba desarrollando o no desarrollando, sino ser capaces de ver si genéticamente esos embriones eran cromosómicamente normales, porque el diagnóstico genético nos abrió los ojos a que no todo lo que estaban transfiriendo en esos momentos los laboratorios eran embriones con potencial y había muchos embriones defectuosos genéticamente y pasaba desapercibido a nuestros ojos. O sea que el diagnóstico genético también fue otra herramienta fundamental. Eso te diría que son como los dos grandes, vamos a decir, lo que han marcado antes y después en las tecnologías. Sí que es verdad que luego hay muchísimos pasos intermedios. Ahora estamos hablando de plasma rico en plaquetas, estamos hablando de testes de compatibilidad genética para determinar si dos personas que quieren tener un crío son genéticamente compatibles o no son portadores de enfermedades recesivas.
por ejemplo, que puedan tener ellos. Lo dicho, los incubadores han avanzado muchísimo, los mecanismos de selección embrionaria también, pero yo pondría como los dos grandes hitos, por lo menos a día de hoy, sería realmente el hecho de conseguir microinyectar espermatozoides, y el segundo sería el diagnóstico genético y las variantes que va a haber futuras de la tecnología. Y en cuanto a este tipo de tratamientos, ¿cree que puede estar indicado para cualquier mujer o hay algún tipo de especificidad en ese sentido? Sí, vamos a ver, tecnológicamente, vamos a decir, una in vitro la podrías aplicar en cualquier caso. O sea, tecnológicamente, siempre que tú tengas una chica a la que puedas estimular y extraer ovocitos, se podría realizar una in vitro. Eso es cierto. O variantes de la in vitro, ¿de acuerdo? Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que al final lo que buscas es indicaciones. Vale, yo lo podría emplear en muchos casos, pero ¿cuáles serían los óptimos? Vale, pues los puntos óptimos, vamos a decir, serían mujeres de más de 30 años, entre los 30 y 40 años, en donde no consiguen embarazo a lo largo de un periodo de un año. Puede ser que en algunos casos se hayan intentado hacer inseminaciones, ¿de acuerdo? Y no hayan funcionado, que las inseminaciones son técnicas más básicas, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese grupo de chicas, las in vitro, vamos a decir, más tradicionales, sería donde mayor cabida tienen. Luego, tendríamos otro grupo que sería entre las chicas entre los 40 y 45 años, vamos a poner 44, pero bueno, por centrarlo 45, ¿vale? Entonces, en ese grupo de 5 años, entre 40 y 45, estaría tremendamente indicado los diagnósticos genéticos, o sea, las in vitros, ¿de acuerdo? Con DGP, con diagnóstico genético preimplantacional, porque evidentemente por el número de anomalías en los embriones que encontraríamos en ese subgrupo de edad, pues es fundamental saber que los embriones que vayamos a introducir no sean síndromes de Down, no tengan ninguna alteración cromosómica, por lo menos detectable. Y de 45 años en adelante, el problema que tenemos es que ya la calidad ovocitaria disminuye tanto que conseguir una gestación con óvulo propio es ya muy, muy, muy complicado. Entonces, generalmente las in vitros con propios, porque se puede hacer una in vitro con óvulos de donante, pero estamos hablando de propios, generalmente se suelen hacer hasta un plazo máximo de los 45 años. Entonces, básicamente sería mujeres jóvenes que no consiguen gestación o que han intentado técnicas básicas como las inseminaciones, ahí entraría el in vitro, y luego en un grupo un poquito más avanzado, 40-45 años, necesitarían la ayudita del diagnóstico genético, y a partir de 45 años en adelante el rendimiento de técnicas de propios es tremendamente bajo. Entonces diríamos que esa zona, aun pudiéndose hacer, es la que menos eficacia va a tener. Esos tratamientos van a ser, vamos a decir, muy difíciles de conseguir embarazo. No imposible, pero sí muy difícil. ¿Y cuánto suele durar este tipo de tratamientos? Los tratamientos de estimulación realmente son muy cortos, porque al final, si miramos el tiempo que tardamos entre que a una chica le baja la regla, al de 2, 3, 4 días empieza a medicarse, más o menos al de 8 o 10 días está llegando a la extracción. Es decir, una chica que le baja la regla hoy, dentro de prácticamente menos de 2 semanas, ya tiene los ovocitos en la mano. Luego, esos ovocitos, puede ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que tengas pocos y que tengas que acumular, o sea, estimularte en más ocasiones, o sea, que tendrías que repetir el proceso, o sea, se alargaría en función del número de repeticiones que tengas que hacer. Pero supongamos que tenemos una cantidad de ovocitos con la que decidimos ir adelante. Vale, pues generar embriones y valorarlos hasta blasto, que son día 5, día 6, te llevaría los 5 o 6 días más. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de que un tratamiento puede ser de que empieces hasta que tengas los embriones fabricados, pasen 2 semanas y media. Y luego, la última, vamos a decir, la última variable que modificaría el tiempo sería la transferencia. Es decir, si tú eres capaz de estimularte y en ese mismo ciclo en donde estás sacando óvulos y generando embriones, si vas a ser capaz de tener unas buenas hormonas, unos buenos parámetros que te permitan hacer transfer dentro del ciclo. Vale, ¿qué ocurre a día de hoy? Vale, pues como conocemos que existen multitud de factores que afectan a los resultados de la preparación endometrial y a los resultados reproductivos, cada día es más frecuente encontrarte chicas que estimulas y congelas los embriones para ponerlo en el ciclo siguiente, porque no te interesa
vamos a decir, hacerle el transfer dentro del ciclo donde has estimulado, porque sí que lo has estimulado y has conseguido ovocitos, pero igual el endometrio no está en su punto óptimo. Entonces, a día de hoy ocurre muchísimo que se separan los procesos de estimulación y transferencia, cosa que antiguamente, cuando la congelación no era lo que es a día de hoy, la vitrificación de ovocitos, la vitrificación de embriones, se tendía mucho por necesidad a hacer transfer en fresco, es decir, la chica le bajaba la regla, empezaba a estimularse, llegaba a punción, se fabricaban embriones, a los 5 días se hacía el transfer, o sea, ese, vamos a decir, concepto de en 2 semanitas y media tienes el ciclo terminado y transferido. A día de hoy es menos frecuente, pero sí que es cierto que tú estimulas, sacas y procesas los embriones y en cuanto baja la regla preparas el endometrio y en 2 semanas y media tienes o estás en transferencia, lo más probable. Y por terminar, este tipo de tratamientos tienen algún tipo, bueno, ventaja, ya ha comentado usted anteriormente alguna, y ¿tienen más ventajas que riesgos o los riesgos también son importantes tenerlos en cuenta? Sí, todo, desde luego. Nosotros cuando valoramos un paciente lo que estamos valorando siempre es el riesgo-beneficio con todos los pacientes. Es decir, tú lo que planteas siempre son, vale, ¿qué gano, qué pierdo? ¿Qué gano, qué pierdo? ¿Qué gano, qué pierdo? Haciendo cualquier cosa, cualquier decisión que nosotros tomamos. Entonces, ¿cuáles más o menos las ventajas de una in vitro? Yo creo que son evidentes, ¿no? Al final, conseguir una gestación en una pareja que de manera natural no es capaz de conseguirlo, pues hombre, la ventaja es evidente, ¿no? Que al final, pues tener críos, ¿no? Es la ventaja. Vale, en los tiempos, por ejemplo, las in vitro son tiempos, vamos a decir, son muy rentables en cuanto a los plazos, es decir, una gestación espontánea o intentos de inseminación te pueden llevar varios meses hasta conseguir un embarazo y una in vitro, por decirlo de alguna manera, en aproximadamente 1 mes y medio puedes tener una transferencia y un pronóstico reproductivo de tasa de embarazo alto. Entonces, también la ventaja podría decirte así, a grosso modo del tiempo. Y luego, ¿cuáles son los riesgos? Vamos a ver. Los riesgos se han disminuido tremendamente desde el inicio de las in vitros o desde el inicio de los tipos de la reproducción, básicamente porque antiguamente existían algunos problemas que a día de hoy no existen. Lo primero, se usa muchísima menos medicación a día de hoy que lo que se usaba antiguamente. Antiguamente se necesitaba mucha más dosis de medicación para conseguir, bueno, evidentemente ni acercarnos a las tasas de embarazo que tenemos a día de hoy. O sea que está muy bien porque realmente con menos medicación tenemos muchos mejores resultados. Menos medicación significa menos efectos adversos. La gente le preocupa mucho la medicación porque al final es medicación hormonal y desgraciadamente las hormonas, que son fundamentales para que nuestro cuerpo funcione correctamente, están muy demonizadas y la gente tiene mucho miedo de usar hormonas. Entonces tienen que conocer primero que las dosis que se utilizan a día de hoy son bajísimas si las podemos comparar con dosis antiguas. Luego, siguiente punto. Antiguamente le teníamos mucho miedo a los síndromes de hiperestimulación porque era un riesgo grave, además. Es decir, que tú tienes una chica a la cual estimulas y que su cuerpo, porque muchas veces no es dosis dependiente, sobrereacciona generando un síndrome de hiperestimulación que ocurre porque tú desencadenas la ovulación con una hormona que es una cosa, bueno, quien esté en tratamientos la conocerá probablemente, que es el Ovitrel, que es HCG, ¿de acuerdo? Hormona de embarazo. Y ese mecanismo de inducir la ovulación generaba que no se frenara y vamos a decir, y la estimulación se perpetuaba durante tiempo y generaba un síndrome muy concreto que, bueno, pues es líquido en el abdomen, bueno, es bastante complejo, pero básicamente, vamos a decir, es un evento que te puede llevar a un ingreso hospitalario. Vale. ¿Qué ocurre? Que desde hace ya muchísimos años, las mujeres que tienen una posibilidad real de tener un síndrome de hiperestimulación, existe otra manera de inducir la ovulación, que es con agonistas de la GnRH, el decapeptil, que también habrá gente que la conozca, y básicamente el decapeptil te anula casi al 100% los síndromes de hiperestimulación. Entonces, riesgos, por ejemplo, antiguos, como era dosis altas de medicación, a día de hoy ya no se usan. Y luego, segundo punto, síndromes de hiperestimulación, a día de hoy, gracias a las pautas que tenemos con los pacientes, es rarísimo ver. Y luego, por último, el último riesgo que antiguamente ocurría y ahora prácticamente ya casi no se ve, serían las gestaciones gemelares. Claro, ¿qué pasaba antes? Antiguamente, lo he dicho, pues
hemos dicho que teníamos muy poco conocimiento sobre los embriones que poníamos, entonces era muy frecuente poner 2, 3 embriones por transfer. Entonces, aun poniendo 2, 3 embriones, la gente tenía tasas de embarazo muy bajas, es decir, que los laboratorios todavía no se habían desarrollado lo suficiente para conseguir generar esos embriones de la mejor calidad posible. Entonces, esas transferencias de 2, 3 embriones se veían gemelares y triples. A día de hoy, por ejemplo, tú vas a la calle y te das cuenta que ya no hay ese boom de hace 5, 6, 10 años en donde se veía mucho gemelo por la calle. Es decir, todas las clínicas y sobre todo los laboratorios, y gracias al trabajo de todos los laboratorios y toda la investigación que ha habido, se están, vamos a decir, generando políticas prioritarias de transfer de un único embrión. Es decir, las clínicas generalmente a día de hoy transfieren de uno en uno. O sea, nosotros, por ejemplo, en 2015 fue el último año que hicimos transfer de 2 embriones de manera general, 2015 estamos hablando. Y vino porque prácticamente todas las semanas encontrábamos un gemelar. Entonces, claro, ese volumen de gemelares y esos embarazos son embarazos de más riesgo. Hay muchas veces que uno se puede parar solo, es decir, que un embarazo gemelar no significa que vayas a ser gemelar hasta el final, por desgracia a veces se paran. Pero desde luego no era lo que se va buscando, lo que una pareja va buscando y lo que un médico quiere encontrar, evidentemente. Y nosotros en 2016 ya empezamos con la política de transfer de un único embrión y de hecho estamos en el 2022 y eso no ha cambiado y ahí se va a quedar. Entonces, los grandes riesgos que ha tenido la reproducción, la verdad es que a día de hoy están muy mitigados. Entonces, los riesgos que quedan son riesgos residuales realmente de pues que una chica una medicación le puede hacer una alergia, que te puedas encontrar un gemelar, porque un embrión se ha dividido, tú vas a un embrión y se haya dividido, por ejemplo. Te podrías encontrar, pues yo que sé, que en una punción tienes mala suerte y la chica te hace un hemoperitoneo porque sangra, pero son cosas realmente que ocurren afortunadamente muy pocos. Si nosotros nos podemos saber los efectos adversos que tenemos a lo largo de un año entero de actividad, realmente son mínimos. Anecdóticos. Sí, ¿no? O sea, ha disminuido mucho. Afortunadamente. Sí, en realidad, por suerte de todas estas personas que necesitan este tipo de tratamientos, ¿no? Pues hay como más ventajas que inconvenientes. Sí, sí, sí. Desde luego que a día de hoy la verdad es que todas las tecnologías en medicina están muy depuradas y la reproducción como campo específico también lo está y es de agradecer que a día de hoy sepas que los pacientes que se hacen tratamientos de reproducción, vamos a decir, no se están sometiendo a riesgo realmente. O sea, los riesgos que están asumiendo realmente son muy pequeños, porque riesgo cero no lo habrá nunca. Claro. Es decir, 2 personas que quieren tener un crío, independientemente de si se quedan embarazados en su casa o no se quedan, también tendrán un riesgo latente, aunque sea pequeño. Así que la reproducción haya conseguido acercarse, vamos a decir, a ese porcentaje, vamos a decir, de efectos secundarios no deseados, pues es estupendo, claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí. Nada, Mireia, un placer. Igualmente, no sé si quiere añadir alguna cosa más o... No, espero que no te haya dado mucho la brasa. No, seguro que a todo el mundo que nos está viendo ahora mismo pues le irá súper bien esta información general que nos ha podido dar sobre el tratamiento. Y nada, simplemente decir que a todas las personas que quieran pedir cita con el doctor lo podrán hacer a través de nuestra plataforma y una vez más agradecerle el tiempo para poder hacer esta entrevista. De nada, Mireia, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.